tres exministros que nos hablarán de esos temas respectivamente. Comenzamos por el doctor Luis Solari, que ha sido ministro de Salud primero y primer ministro después. Luego hablaremos con el exministro Rubén Vargas y con el ministro Alonso Segura. Con usted, Solari, porque usted es el que más antigüedad tiene en el ejercicio de la función. Fue ya hace 20 años, me parece, ministro de Salud, antes de ser primer ministro. ¿Qué le parece la visión que ha expresado la presidenta por una parte y la ministra de Salud por otra sobre la situación de la salud pública en nuestro país hoy, particularmente frente al dengue? Bueno, la lectura que ha hecho la presidenta de este documento es la lectura de los hechos inerciales que el aparato público siempre tiene que hacer. Si tiene programas sociales, los tiene que atender. O sea, el tema es que para gobernar uno tiene que tener un método. El método es el que hace la estrategia y eso es lo que se ejecuta y eso es lo que se dice y hace la diferencia entre uno y otro. Entonces, digamos, es simplemente un gobierno que inercialmente va ejecutando el presupuesto y va avanzando. Y en el tema de salud prácticamente debieran haberse ceñido solamente al dengue. Ayer la ministra tuvo una entrevista en radio muy temprano, yo la escuché, porque iba en tránsito a un lugar, y cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuál es la autocrítica que usted hace? Entonces dijo, de frente, sin anestesia. Bueno, no hemos comunicado, eso significa que las campañas centradas en la gente para los envases donde se multiplica el dengue no se hicieron. No hemos fumigado a tiempo masivamente, o sea que hemos llegado tarde a la estrategia con las personas, a la estrategia de fumigación y también en las transferencias presupuestales. O sea, prácticamente le dio a la presidenta, mire, yo he hecho esto tarde, entonces por eso se ha muerto gente y aquí está mi renuncia. Eso es lo que tenía que haber dicho. No, hoy día la presidenta la ratifica y esto simplemente la va a jalar hacia abajo. El problema principal que nosotros tenemos es que si la presidenta hubiera cumplido lo que ella ha dicho que se iba con el señor Castillo, el 7 de abril, el día de Pascua y Resurrección, habríamos tenido elección primera vuelta y ahora ya tendríamos presidente. Y no habría pasado nada de lo que ha pasado, ni los muertos, ni el freno de la inversión privada, ni esta cuestión de que uno no sabe cómo a dónde va, ni se habría caído el anticipo del crecimiento económico, que eso se lo dejó Alonso el ministro Segura. Sí. Entonces, no habría pasado nada de eso. O sea, estamos aquí ante una realidad objetiva porque una persona no hizo lo que dijo que tenía que hacer. Y la consecuencia de eso es que el primer ministro y ella pretenden gobernar hasta el 2026 en un país con el 82% de los peruanos que quiere elecciones adelantadas. Entonces, en esas circunstancias no importa si son malabaristas chinos que nunca nadie ha visto, que hacen lo que sea, a la gente no le va a encandilar eso. La gente lo que tiene es que le está faltando trabajo, que cada vez que va a comprar las cosas son más caras, que sus ingresos se distancian de lo que puede comprar, que ya está demostrado, se ha demostrado en el Perú que en este momento las personas están achicando las raciones alimenticias y al 60 y tantos %, como ha salido en el último estudio de opinión pública, no le alcanza para cubrir sus gastos usuales y casi un tercio no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, esos son los temas que tendría que haber tocado la presidenta. Claro, nosotros no somos los generales hoy. Sí. ¿No es cierto? Ya pasó, no ha dicho que el cielo es celeste tampoco, pero las cosas que ha dicho son el relato de la acción inercial. Y si usted mira y se da cuenta, utilizan con mucha precisión la palabra eficiencia. Hay que decirle a la señora presidenta y al primer ministro y a los ministros que el problema del Estado en relación con la gente no es la eficiencia, sino la eficacia. ¿Qué espera la gente? Que su vida cambie. La eficiencia es que el Estado pues funcione, ¿no? Un poquito aceitado por aquí, por allá. Pero el cambio de lo que la gente siente cuando se despierta todos los días, que ojalá que ese día no sea peor, eso sigue igual y va a seguir igual. Y yo sigo sosteniendo, aunque el primer ministro diga lo contrario, que vamos a tener elecciones adelantadas, porque en un país que 82% quiere elecciones adelantadas es inadmisible que no se haga, por ejemplo, lo que han hecho en España, ¿no? Y le fue mal en la elección, ¿sabes qué?
significa que la gente que está ahí, que ha ido a votar, claro, no quiere que nosotros sigamos pero el jefe de Estado país. permanece, ¿no? Ahí solamente son elecciones parlamentarias, no del jefe de Estado, ¿no? Pero dice, no quiere que nosotros, estas fuerzas políticas, sigamos conduciendo el país. Entonces vamos a elecciones para que la gente, como le gusta acá, que el pueblo, ¿no es cierto?, decida qué fuerzas quieren ahora que se conduzcan. De acuerdo, tomamos nota de su respuesta en su doble calidad de ex ministro de Salud y de ex primer ministro, porque se ha referido también al ministro Otárola. Alonso Segura, usted ha sido ministro de Economía y ha sido aludido por el señor Solari. ¿Qué le pareció las cifras que se dieron, los temas que se abordaron, tanto la presidencia como el ministro del sector? Sí, mira, yo creo que fueron anuncios de temas muy específicos, muy puntuales, de ejecuciones, de ciertos programas, pero creo que lo que faltó fue, y ya lo mencionó el doctor Solari, una visión estratégica, que creo que es lo que falta en el gobierno, ¿no? Pueden tener buenas cifras de ejecución presupuestal, de inversión pública, eso es cierto, han entregado bonos de distinto tipo, han creado algunos programas nuevos, extendido bonos adicionales, pero la pregunta es si eso cambia las perspectivas económicas de los peruanos, y la respuesta es que no. No es que no hayan tenido algunos logros económicos, yo creo que si hace una comparación con la gestión Castillo, evidentemente se va a ver una diferencia, porque es compararte pues con algo que fue realmente una situación muy, muy complicada para el país, ¿no? A veces es una comparación con otros países de América Latina, pero América Latina es la peor región del mundo en términos de desempeño económico, ¿no? Mira lo que está pasando en Bolivia, obviamente Argentina siempre, Colombia en muchos problemas. Entonces, la verdad que esas comparaciones no funcionan. La pregunta es, ¿se están tomando grandes decisiones en materia económica que vayan a transformar las condiciones de vida de los peruanos? Y creo que ahí faltan iniciativas. Y la respuesta es no. Pero ¿qué decisiones serían esas? ¿Cuáles se pueden tomar? Lo que pasa es que, a ver, ¿qué estás haciendo para cambiar las expectativas y para abordar las expectativas de los agentes económicos? Te dice el ministro de Economía, hemos salido con una emisión de bonos y nos ha ido muy bien. Sí. Eso es cierto. Pero parece que se quisieron comprar el doble de los 9.000 millones en soles de bonos sostenibles. Eso normalmente pasa con el Perú, o sea, más en un contexto donde hay mucho apetito por un buen riesgo todavía como es Perú. Eso viene de atrás. Nosotros le decía, eso es inercial. Eso es lo que se ha construido durante 20 años, que ha sido debilitando, pero en momentos de tranquilidad en mercados de capitales como ahora, pero ha tenido a veces 2, 3 y hasta más demanda. Entonces, ¿ha sido una buena emisión de bonos? Sí, pero es distinta la confianza de un inversionista de portafolio que compra un bono y si mañana pierde confianza lo vende, que el inversionista, y lo conversamos hace un tiempo en una entrevista, que viene porque va a invertir para generar puestos de trabajo. Pero también anunciaron inversiones mineras y dijeron que todas las minas estaban trabajando en su plena capacidad. No hablaron nada sobre petróleo. Hay minas nuevas. Ni lo suficiente con la empresa de petróleo, tal, por ¿Qué es lo que estás comparando? Que de hecho te infla el PBI ahora estadísticamente. Que hace un año tenías las Bambas paralizado, tenías otras minas en el sur paralizadas, entonces, y ahora tienes que Quellaveco, que se concluyó que ha venido años de construcción y está produciendo. Entonces, la producción minera está subiendo y es lo que está permitiendo que el PBI esté en azul, básicamente, ¿de acuerdo? Pero eso es porque no hay protestas en este momento. No significa que sea una estrategia para generar más inversión minera. De hecho, no hay ningún proyecto importante que esté iniciándose, con unas perspectivas del cobre que son muy buenas, ¿no? Ahora, sería injusto criticar solamente al gobierno porque en realidad es un problema que empezó antes, no viene de 6 meses atrás. Pero la pregunta es qué se puede hacer. Yo creo que lo que el gobierno sí está haciendo mejor es lo que ya venía caminando en el Estado, ciertos instrumentos que se fueron desarrollando. Por ejemplo, ciertas políticas sectoriales que pasan fuera del radar, que se desarrollan a través de, por ejemplo, mesas ejecutivas, que hay estos foros y hay diálogos entre sector público y privado y entre sector público para poder generar soluciones a problemas que afectan a ciertos sectores. Ese tipo de cosas está caminando porque es algo que se está afiatando cada vez más, se ha subsistido en el tiempo, ¿no? Pero ¿cuáles son tus grandes estrategias? No sé, en el pasado se decía, bueno, ¿cuál es tu reforma educativa? ¿Cuál es tu política social? ¿Qué nuevos programas para atacar problemas urbanos? Desarrollo productivo. Ideas. OCDE, hablábamos de la OCDE, hablaban de la OCDE. Lo de la OCDE básicamente le ha caído al gobierno por lo que se ha trabajado. Y de hecho se hizo el anuncio del gobierno de Castillo, pero no por lo que hizo Castillo. Ahora viene el trabajo duro. Tú dices, todo el trabajo preparatorio, lograste que te inviten al tramo final, pero el tramo final efectivamente puede durar unos muy poquitos años o puede volverse interminable, dependiendo de si el Perú realmente
implementa modificaciones en políticas públicas que estén en línea con los estándares que pide OCDE, ¿no? Entonces, no es realmente un logro, Luis, es un logro, miren, nos hemos comprometido. Ok, qué bien, o sea, les llegó la invitación, está bien. La pregunta es qué van a hacer ahora. De acuerdo. ¿No? Vamos a seguir hablando sobre eso, pero quisiera oír antes a Rubén Vargas, que tiene mucho que decirnos porque el tema de la lucha contra la delincuencia se ha vuelto una prioridad y se dieron algunas cifras y también se hizo referencia a algunas iniciativas de ley. ¿Cuál es su opinión sobre lo dicho por la presidencia y el ministro Romero? Sí, Fernando, gracias por la invitación. Buenas noches. Creo que también en el campo de la seguridad hubiese sido importante que el gobierno trascienda a esa lista de resultados de operaciones policiales, a tener una visión más estratégica, más en conjunto del enorme y delicado problema de la inseguridad ciudadana. Seguimos todavía en esa, mostrando como exitosos a nivel del gobierno y del sector del Ministerio del Interior, esa lista de operaciones que realiza la policía de manera cotidiana. Sin duda que son importantes, pero si revisamos el último informe de hace 2 o 3 días atrás del INEI respecto a la seguridad ciudadana, nos dice que claramente la victimización está subiendo de manera alarmante. En todas las regiones. A nivel nacional. También el INEI nos acaba de decir de que el uso de armas de fuego en el mercado ilegal, en las organizaciones criminales, está creciendo y eso se ve cotidianamente. Entonces, lo que necesitamos escuchar del gobierno, del ministro del Interior, es que nos digan cuáles son las estrategias para enfrentar estos problemas, cuáles son los ejes estratégicos y qué es lo que se está haciendo para cumplir con los objetivos de esa estrategia. Creo que la lista de número de detenidos, número de armas incautadas, eso nos los puede dar el jefe de la región policial Lima, pero necesitamos que el gobierno nos diga cuáles son las estrategias, qué se está haciendo para cumplir los objetivos, los ejes de esa estrategia. No, creo que debemos dar ese salto cualitativo de la manera más rápida e inmediata posible porque la situación es cada vez más crítica. Hay organizaciones del crimen organizado internacionales que están empezando a operar en el Perú. Hay zonas del país, regiones, ciudades... Empezando a estar presentes acá. Hay novedades malas en ese sentido. Sí, por supuesto. Hay hasta ¿Está pensando en grupos, carteles de drogas y grupos brasileños? Hay una organización especialmente que está ingresando al Perú por Iquitos, está llegando a Pucallpa y me refiero al Comando Bermelo. El Comando Bermelo es una organización criminal que controla los grandes mercados de consumo de drogas en Brasil y esa es una situación bastante complicada para el Perú. ¿Por qué entra ahora? ¿Por qué un grupo criminal organizado de larga data en Brasil como ese, que está implantado a nivel nacional de un vasto país como es Brasil, recién ahora está entrando en el Perú? Porque según Naciones Unidas el consumo de cocaína en Brasil está creciendo. Brasil se está convirtiendo en un consumidor muy fuerte de drogas cocaínicas y tiene un productor como Perú como vecino. Y el Comando Bermelo es una de las grandes organizaciones junto con el Comando Capital que controlan territorialmente todo el Brasil. El Comando Bermelo controla el norte del Brasil, en Manaus, y desde Manaus han ingresado a Iquitos, se están bajando a Pucallpa y están controlando toda esa ruta. Una de las características del Comando Bermelo es que controlan territorios de rutas del trasteo de drogas y de fabricación. Entonces, es una situación bastante crítica respecto al problema de la cocaína en el Perú. La segunda organización criminal que está operando en el Perú es el Tren de Aragua. Es una franquicia que está presente hasta en 5 países, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. ¿Y qué sectores controla el Tren de Aragua? ¿Qué sectores de la delincuencia? ¿Qué tipo de crímenes y delitos? En el Perú principalmente la extorsión y la trata de personas con fines de explotación sexual. Esos 2 negocios son los que están controlando, yo diría que en toda la franja costera y por supuesto en Lima están avanzando de manera geométrica. Entonces lo que necesitamos escuchar del gobierno es exactamente eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia para enfrentar estas grandes amenazas a nuestra seguridad? No queremos escuchar de un ministro del Interior cuántas armas ha incautado la policía. Eso es un tema operativo que lo hace la policía muy bien. Necesitamos saber qué se está haciendo, cuál es la estrategia para enfrentar el problema del narcotráfico que en el BRAE está creciendo. Y claro, esto puede sonar, digamos, a una noticia recurrente que lo comentamos casi cotidianamente, pero
tenemos que considerar que como consecuencia de ese alto consumo de drogas cocaínicas de Brasil, hay algunas partes del país en donde la coca ilegal y el narcotráfico están creciendo aún mucho más. Incluido el Braille. Incluido el sur del Braille y especialmente Pucallpa y Loreto. Sí. Y el Putumayo, ¿no? Arriba. Así arriba. es, exactamente. Y creo que Amazonas, Cajamarca, nos dijo alguna vez usted también. Sí, seguro, sin duda. Entonces el mapa del narcotráfico, el mapa de la coca ilegal se está reconfigurando y necesitamos tener una estrategia absolutamente clara para enfrentar este problema. Doctor Solari, ¿cómo reacciona usted a lo que ha escuchado sobre temas vinculados a la delincuencia en el Perú y lo que nos dijo el doctor Segura también? Bueno, en el mundo los gobiernos que tienen éxito son los gobiernos anticipatorios, los gobiernos que se anticipan a lo que va a suceder. Por eso es tan difícil hoy día, tanto para los CEOs, ¿no?, de las grandes corporaciones como para los gobiernos de países sólidos, encontrar personas que no vean una luz al final del túnel, sino que vean claramente lo que hay al otro lado del túnel. Eso es un gobierno anticipatorio. Si yo veo lo que hay allá, entonces yo me dirijo en esta forma hacia allá. El método, la estrategia. Aquí todavía estamos en la etapa de gobiernos reactivos. Ese es el problema. Entonces, hoy erupciona un volcán, vamos a atender el volcán, pero no hay una política de vigilancia en los volcanes, por citar un ejemplo. El problema que hay, y qué bueno que esté el ministro de Economía Segura y también el ministro del Interior, porque ha quedado demostrado en la práctica que el tema de la industria de la cocaína no es un tema de tráfico, es un tema de industria. Y como es de industria, hay una cadena productiva. Y hay una demostración en un gráfico que se hizo con Nils Ericsson, que cuando el precio de la hoja de coca está por debajo de $1, ahí las hectáreas se abandonan. Hubo un momento en el Perú, en la década del 90, que se abandonaban 20.000 hectáreas por año. Sucedió hace poco también, antes que vuelva a subir el precio de la erradicación costo cero. Y los gringos dijeron, no, si se hace cualquier cosa para tener eso, van a pagar precio de refugio. Entonces, ¿qué se hizo? Que si usted erradica este territorio de hoja de coca, la otra mitad del territorio vale el doble. Si usted decomisa un hangar o un puerto lleno de cocaína, bueno, hay que reponer el stock porque funciona como una industria. La industria tiene que reponer el stock y eso acelera la cadena productiva, sube el precio al bajo. ¿Qué es lo único que lleva el precio a la baja? El control de los insumos. O sea, cuando se controlan los insumos, hay sobreoferta de hoja de coca y caen los precios. Eso se demostró. Y ese año que se demostró eso es la última vez en donde se consiguió en un año tumbar los cultivos de hoja de coca en el Perú. 2002, 2003. Este pechito. ¿Ya? Entonces, le digo esto porque no necesariamente la estrategia... O sea, vamos a resolver el problema de la educación. Entonces solo hablan los educadores. Pero si el problema no es pedagógico, el problema es que el niño no entiende lo que lee y no comprende y no puede entender ni siquiera un problema de aritmética. ¿Por qué? ¿Pedagógico? No, tiene un problema de daño cerebral. No ha comido bien, por déficit de hierro. Sí. Entonces, y usted ve a los educadores, y América Latina siempre, tercio inferior de Pisa, tercio inferior de Pisa, tercio inferior de Pisa. Y el único país que ha tenido una política nutricional que ha mejorado, o sea, es el más alto del precio del tercio inferior de Pisa, es Chile, con el presidente Lagos, que se ha mantenido hasta ahora. Pero hoy día pensar que vamos a controlar nosotros la industria de la cocaína son dos elementos claves. Tiene que hacer un control radicalísimo de insumos. Químicos que no se hacen. Y segundo, los escáneres en las carreteras. Ojo, que ofreció Canadá en forma gratuita. Gratuita. ¿Qué año? 2002. ¿Y por qué no se acogió? Bueno, yo le pasé un memorándum al viceministro de Economía porque ellos tenían que decidir. Y yo sé que no ha sido en la gestión del ministro Segura. No estaba, pero ¿sabe qué dijo el Ministerio de Economía? No tenemos plata para hacer el estudio, para saber qué cámaras, de qué tipo y dónde. Bueno. Entonces el cooperante metió la mano al bolsillo y puso la plata para el estudio que nunca se hizo y nunca se puso. Solo hay una cámara de eso hace 21 años. Señor no, Segura, pero ahí están las cámaras. Ha sido aludido nuevamente usted. Me ha llamado la atención el poco énfasis puesto en creación de empleo, sobre todo juvenil. Y se lo pregunto a usted sabiendo que usted se batió por ese tema con dificultades, que recordamos cuando fue ministro de Economía.
Sí, lo que pasa es que no hay mucho que decir de la marcha de la economía ni el empleo. Lo habíamos discutido la semana, bueno, hace unos días que estuvimos por acá. El empleo adecuado, el empleo juvenil, el empleo formal, metodología INEI, digamos, están por debajo que el 2019, ¿no? Entonces, la generación de empleo que ha habido post pandemia ha sido una generación de empleo muy precario, ¿no? Ha sido básicamente en pequeñas empresas de 10 o menos trabajadores y ha sido empleo fundamentalmente informal y que no cubre las necesidades de las familias, ¿no? Ahora, ¿qué necesitas para que eso mejore? Necesitas que la economía avance más rápido, crezca más. Otra cifra que no se ha dicho, porque si lo decías, has tenido una caída histórica en inversión privada el primer trimestre del año y has tenido el PBI en negativo el primer trimestre del año, ¿de acuerdo? Entonces, debería mejorar un poquito en lo que resta del año, sí, pero las cifras del gobierno de crecimiento no se van a cumplir. Ya la propia OCDE rebajó su proyección de crecimiento a 1,7, ¿no? Y Otaro había dicho que íbamos a crecer en 3% no, mira, desde Europa. No vamos a llegar a 2 de ninguna manera, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Hay un proyecto de ley que está viendo un régimen juvenil, ojalá se haga algo por los jóvenes, en su momento se trató. El segmento etario que tiene las peores condiciones de empleabilidad son los jóvenes, ¿no? La mayor tasa de desempleo. Sin duda, y eso es sumamente grave, etcétera, ¿no? Rubén Vargas, le corresponde decir palabras finales que sean rigurosas, pero que nos permita ir a un fin de semana con algún soplo de esperanza. Ojalá. Coincido, Fernando, con lo que ha señalado el doctor Solari, de que el tema de insumos químicos en la lucha contra las drogas es importante. Y lamento decir que exactamente eso es lo que ahora está abandonado. Es una tarea que le corresponde principalmente a la SUNAT, en conjunto con la policía, pero principalmente a la SUNAT. Y la SUNAT ha decidido simplemente no hacer nada. El BRAE, como sabemos, representa el 70% de la producción de drogas cocaínicas en el Perú. ¿En el BRAE está la Intendencia Nacional de Insumos Químicos? No. Compraron hace algunos años atrás algunos escáneres que mencionó el doctor Solari. Con el argumento de que esto iba a permitir el control de los que se ingresa insumos químicos y de las drogas cocaínicas que salen de las cuencas cocaleras. Lamentablemente no se les ha dado el mantenimiento y ahora se han convertido en elefantes blancos. No funciona ni uno solo de los escáneres. Entonces, lamentablemente, Fernando, lo que esperamos, ojalá en el siguiente balance que nos haga el gobierno, dentro de 2 meses, yo espero 2 cosas por lo menos. Uno, que nos diga cómo está caminando, cómo se está realizando esa reforma policial que nos dijeron que estaban realizando. Es sumamente importante saber de qué se trata eso. Hasta ahora no tenemos nada. Ninguna palabra. 1, 2, y que nos digan cuál es la estrategia integral para enfrentar el problema de las drogas y la criminalidad organizada. Ojalá que dentro de 2 meses podamos estar satisfechos respecto a esto. Muchas gracias por su presencia, ustedes tres, doctor Solari, señor Segura y señor Rubén Vargas. Gracias por estar acá y por reaccionar así rápidamente ante lo que ha dicho la presidenta y los ministros el día de hoy. Vamos